Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3419-2014, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la entidad Ternium Internacional Guatemala Sociedad Anónima contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 20 de noviembre del 2014, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció. Esta Cámara, luego del estudio del expediente de mérito, de las constancias de autos, de los antecedentes y de las normas aplicables al caso concreto, acierta a determinar que, decretada la reinstalación de los trabajadores, la Sala impugnada revocó la resolución de primer grado. Ello originó un amparo promovido por los trabajadores. La Corte de Constitucionalidad, al conocer de la apelación de la sentencia del amparo, revocó la sentencia emitida por esta Cámara dentro del amparo 1613-2012. Otorgando el amparo promovido por los trabajadores y ordenó a la Sala que al recibir la ejecutoria del fallo diera cumplimiento al mismo. La ejecutoria fue remitida a la Sala refutada, la cual, en cumplimiento de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, emitió auto de 25 de junio de 2014, auto que constituye el acto reclamado, y el cual no es ni más ni menos que el acatamiento del ordenado por la citada Corte. Como corolario de lo que antecede, es evidente que la Sala, al emitir el acto reclamado, actuó ajustada a derecho y sobre todo resolviendo conforme le fuera ordenado en el amparo ya relacionado. Ello no evidencia agravio alguno, puesto que la emisión del auto refutado se debía tomar en consideración lo enunciado de la sentencia del amparo. Derivado de los antecedentes, las constancias de autos y lo referido con antelación, es evidente que si lo resuelto no se encuentra acorde a las pretensiones de la postulante, ello no evidencia que se le haya ocasionado agravio alguno, puesto que sus argumentos se refieren a situaciones que dieron a posteriori de los elementos que dieron lugar al amparo ya referido, sobre todo porque la Sala, al emitir el acto reclamado, actuó por orden de la Corte de Constitucionalidad y en cumplimiento de lo decidido por ella. Siendo así, al no existir agravio, el amparo intentado por la postulante deviene notoriamente improcedente y así debe declararse, debiéndose condenar en costas a la postulante e imponer la multa correspondiente al abogado patrocinante. Al resolver, declaró, se revoca el amparo provisional decretado en resolución de 6 de agosto de 2014. Deniega por notoriamente improcedente el amparo promovido por la entidad Ternium Internacional Guatemala Sociedad Anónima contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Se condena en costas a la postulante y se impone multa en 1,000 quetzales al abogado patrocinante José Federico Celada Cifuentes, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1/2013 de esta Corte, se hace conocimiento de quienes intervendrán en la presente audiencia, que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos, tiempo en el cual deberán pronunciarse estrictamente sobre el fallo recurrido, en especial sobre la existencia de agravios que les ocasiona. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento salvo autorización del presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. En representación de la entidad amparista puede hacer uso de la palabra el abogado Leonel Francisco Aguilar Salguero. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados, abogados aquí presentes, público en general. En principio, quisiera partir de un postulado de la lógica jurídica que nos dice que toda regla admite una excepción y que para que opere la excepción necesariamente se deben de cumplir con todos y cada uno de los requisitos que la excepción regula. Con el incumplimiento de uno solo de esos requisitos, la excepción no opera. ¿Por qué traigo a colación este tema? El artículo 381 del Código de Trabajo trae una prohibición a la regla de la libertad
de contratación. Ese artículo 381 prohíbe a todo patrono despedir cuando se cumplen con X y Y requisitos. Dentro de ellos, el traslado de un pliego de peticiones y, aparte de eso, el número de trabajadores, entre otros supuestos, que respaldan el movimiento o el traslado de peticiones. Siguiendo la regla de la lógica, si no se cumple con uno solo de esos requisitos, pues obviamente la excepción no opera. Y la regla, que en este caso sería la garantía constitucional de la libertad de contratación, sigue incólume. Este postulado es muy importante tenerlo presente por las siguientes consideraciones. En principio, hay que tener presente los antecedentes del caso. Ya la Corte de Constitucionalidad conoció de un amparo donde se discutía o no la procedencia o no de una reinstalación y sufrió en todo el proceso una serie de discusiones porque paradójicamente cuando nosotros apelamos la resolución en primera instancia nos dicen que no procedía la reinstalación, se formula un amparo, nos declaran en la Corte Suprema de Justicia que no procedía la reinstalación y en la Corte de Constitucionalidad se dicta un fallo distinto donde le ordena a la Sala a que dicte una resolución en estricto apego y respeto de las garantías constitucionales denunciadas. Esto es muy importante porque cuando se remite el expediente de la Corte de Constitucionalidad a la Sala, que en este caso era la autoridad impugnada, la Sala en acatamiento, inclusive lo dice, en acatamiento de lo que me dice la Corte de Constitucionalidad, declaro con lugar el recurso de apelación y como consecuencia de ello ordena la inmediata reinstalación. Pareciera que la forma en que resolvió la Sala está asumiendo como una tercera instancia las decisiones de la ACC. Cuando llega a la Sala, la garantía constitucional que tienen las partes es que va a haber una efectiva tutela judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no se va a considerar única y exclusivamente los temas que se consideraron en la Corte de Constitucionalidad en el amparo, sino que también el todo el proceso. Y eso le da seguridad jurídica a las partes que intervienen dentro del proceso. ¿Por qué traigo a colación esto? Resulta que la Sala, que en este caso es la autoridad impugnada, únicamente obedece la instrucción de la Corte de Constitucionalidad. Y sin embargo, dentro del proceso ordinario, esa misma Sala había ordenado al juzgado que enmendara el procedimiento porque se había incurrido en un error. Todos sabemos que la enmienda de procedimiento es una institución procedimental al alcance de toda autoridad judicial y lo que busca cabalmente es que cuando una autoridad judicial se percata de que ha cometido un error y que ese error puede afectar los derechos y garantías de orden constitucional, lo hace la autoridad. ¿Y qué le ordenó la Sala al juzgado? Mire, la primera resolución que usted dictó fue una resolución en la que usted cometió un error, porque vulneró garantías. ¿Y cuáles fueron esas garantías? Y aquí es donde debemos de aplicar el principio de la regla y la excepción. Cuando se presenta el conflicto, se presenta un pliego sin respaldo alguno. Y el juez, paradójicamente, al percatarse de que no había respaldo, que es fundamental el determinar qué número o qué trabajadores respaldaban ese movimiento, el conflicto colectivo, le fija un plazo, lo que no debía de haber hecho, porque para que operara la excepción, que en este caso era la prohibición de despido, tenían que cumplirse todos y cada uno de los requisitos que están contemplados en el artículo 381 del Código de Trabajo. Y ese requisito es fundamental. Y sobre esa base viene y le dice, mira, no solamente no transcurrieron el plazo sin cumplir con el previo que se les había fijado,
sino que incurriste en un error al haberle dado trámite a un conflicto colectivo. Tema que, por cierto, no fue conocido en la Corte de Constitucionalidad, en el primero de los amparos. Y traigo a colación esto para que no se le dé el calificativo de que esto es una acción de amparo sobre otro amparo. No. Lo que estamos nosotros denunciando en esta acción constitucional de amparo es que el juez debía de haber considerado el todo procesal. ¿Y cuál era el todo procesal? Que la misma autoridad impugnada, la mismísima autoridad impugnada, dentro del proceso ordinario, ya se había percatado del error a través de la enmienda que le ordenó al juez que la realizara. Y esa enmienda se quedó firme. Y el mismo juez dijo que se había cometido un lapsus. ¿Y qué es lapsus? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, no es más ni menos que un error. Y sobre esa premisa, el juez dejó sin efecto la primera resolución que se había dictado en el conflicto colectivo y en la que estaba inmersa la prohibición de despedir sin contar con autorización judicial. Si de esa resolución fue declarada nula de pleno derecho, me pregunto yo, ¿cuál es la garantía que tiene todo ciudadano de los efectos de la nulidad de pleno derecho? Es que simple y sencillamente no surgió a la vida jurídica. Sobre esa premisa es que nosotros acudimos a la acción de amparo y le estamos diciendo, usted solo en el momento de la valoración de dictar la nueva sentencia, solo se acogió a lo que le dijo la Corte. Pero todos sabemos que inclusive la circunstancia de que a mí me declaren una acción de amparo con lugar, no significa que en materia procedimental, en jurisdicción ordinaria, se vayan a acceder a mis pretensiones. Porque el juez, al momento de dictar la nueva resolución, no debe observar nada más lo que le dijo la Corte de Constitucionalidad. Debe observar todo el contenido del proceso. Y entra y genera un contradictorio, porque en la etapa jurisdiccional ordinaria, él mismo ordena que se cometió un error, que deje sin efecto la resolución del emplazamiento, que no le dé valor jurídico. Y el juez de instancia dicta la enmienda, y al dictar la enmienda dice, declaro nulo el contenido de la resolución que le daba trámite al emplazamiento. Señores magistrados, el ignorar esa circunstancia afectó a mi patrocinado. ¿Y en qué lo afectó? Primero, en la garantía constitucional de la libertad de contratación, porque nunca se cumplieron los requisitos fundamentales para que la excepción que contenía la prohibición operara. Nunca presentaron qué sujetos respaldaban el movimiento que ellos provocaron a través del conflicto colectivo. Entonces, si no se cumplió un requisito fundamental, la excepción, jalándola a través de las reglas de la lógica, no podía operar, ni debe operar. Sin embargo, eso lo ignora la autoridad impugnada. El segundo supuesto es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica se ve vulnerada. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a que las resoluciones se van a apegar, porque la seguridad jurídica en este caso va de la mano con la sujeción de la autoridad de la ley. El juez, al no observar que nunca se habían cumplido con las excepciones previstas en el artículo 381 del Código de Trabajo, eso nos daba la seguridad jurídica de que él se iba a ajustar su resolución y sujetar sus actos a la ley, sin perjuicio de que también se vulnera la tutela judicial efectiva. ¿Y cuál es el momento donde existe esa vulneración? En el momento de dictar el fallo. En el momento en que dicta el fallo e ignorar todas las constancias procesales que él mismo generó la autoridad impugnada durante el procedimiento ordinario,
las ignora y genera una inseguridad y una violación crasa a las garantías y derechos constitucionales que le asisten a mi patrocinado. Siendo así las cosas, señores magistrados, y sin perjuicio de que este tema está expresamente explicado en un memorial que hoy por la mañana se presentó, solo me resta en solicitarles a ustedes que al conocer la totalidad del expediente se declare con lugar el presente recurso de apelación y se ordene a la autoridad impugnada que se respeten también las garantías y derechos de orden constitucional que le asisten a Ternium, que es mi patrocinado. Solamente, señores magistrados. Como tercero interesado comparece el señor Walter Ignacio Rodríguez Gómez, en la calidad con que actúa, quien actúa con el auxilio del abogado Rafael Antonio Sánchez Morales, a quien se le concede el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores magistrados de la Honorable Corte de Constitucionalidad, señora secretaria, abogada y abogados de las partes. Los terceros interesados al evacuar la presente audiencia manifiestan en principio que la sentencia de amparo dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia está apegada a derecho y a las constancias procesales. A la lectura de los antecedentes de este amparo, es importante resaltar que este proceso tiene como origen una pretensión de reinstalación de los hoy terceros interesados, con ocasión de que fueron despedidos, estando emplazada la empresa Ternium Internacional, sociedad anónima, hoy postulante de este amparo, de no terminar ningún contrato de trabajo sin la previa autorización judicial respectiva. No obstante ello, esta terminación de contrato es en reacción al ejercicio del derecho de libre organización y de negociación colectiva que está ampliamente amparado por convenios internacionales, convenio número 87 y 98 de la OIT, y las reglas sobre derecho del trabajo que regula nuestra Constitución Política de la República. Ante ello, los trabajadores plantean en el marco de ese conflicto colectivo su solicitud de reinstalación, la cual es declarada con lugar en primera instancia. La hoy postulante plantea su apelación y expresa como agravios una serie de argumentos de los cuales muchos hoy escuchamos. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones en aquel momento resuelve revocando la reinstalación solicitada. Los trabajadores consideran vulnerados sus derechos constitucionales y plantean una acción de amparo. Acción de amparo que es tramitada por la Corte Suprema de Justicia, quien nos denegó el amparo en su momento, se apeló la misma, y la Honorable Corte de Constitucionalidad, en sentencia de fecha 27 de marzo del 2014, dictada dentro del expediente 3360-2014, declara con lugar el recurso de apelación y revoca la sentencia de amparo. Y le ordena a la autoridad recurrida que, respetando los derechos de los postulantes en aquel momento, dicte una nueva resolución en la cual se tome en consideración todos los elementos que garantizan los derechos que habían sido violentados. La autoridad hoy impugnada, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, en acatamiento estricto de las consideraciones de esta sentencia de la Honorable Corte de Constitucionalidad, dicta un nuevo fallo en el cual declara sin lugar la apelación a la orden de reinstalación del juez de primera instancia y la confirma. Con ello, no se puede establecer la existencia de ningún agravio, que es la razón fundamental de la acción de amparo. Los argumentos que hoy hemos escuchado, que han sido ya vertidos en aquel proceso al que me referí inicialmente ampliamente, pero que también en aquel amparo se mencionaron reiteradamente, y esta Honorable Corte de Constitucionalidad, con los razonamientos legales y fácticos, estableció que no existió ninguna vulneración a los derechos de la postulante. Es decir, para expresarme mejor, esos argumentos
de la hoy postulante, que se vertieron en aquel amparo y ahora en este, fueron analizados y establecido que no se dieron tales argumentos como válidos dentro del proceso. Todo ello nos lleva a concluir lo siguiente. Este amparo está planteado sobre la base de pretender que se revise nuevamente una resolución que fue dictada en ocasión de una orden emanada de una sentencia de esta Corte de Constitucionalidad. Que se vuelvan a analizar otros elementos cuando eso es taxativamente prohibido por la Ley de Amparo de Exhibición Personal, en la medida en que el amparo es una acción de carácter extraordinaria, subsidiaria, y que no tiene por objeto hacer revisión de argumentaciones que son propias de la justicia ordinaria. Señores, nos encontramos frente a la vulneración de un principio fundamental del derecho, que es cosa juzgada, garantizado por la ley, particularmente por la ley del organismo judicial, que establece que no se debe revisar 2 veces o más incluso fallos en virtud cabalmente de un argumento que acabamos de escuchar, que es la certeza jurídica. Esta situación ya fue juzgada, ejecutoriada, firme. Por lo tanto, la sentencia de amparo que hoy es revisada en la apelación se encuentra totalmente apegada a derecho. No hubo ninguna extralimitación ni vulneración de derecho alguno de los postulantes en la misma. Esa sentencia es muy clara y precisa en establecer que fue dictada en atención a los antecedentes, al cumplimiento de lo ordenado por esta honorable Corte de Constitucionalidad, y que encuentra la limitación de hacer revisión de nuevos argumentos que debieron en todo caso haber sido utilizados al momento oportuno de hacer la defensa de la hoy postulante. Por todo ello, quiero rogarle a esta honorable Corte de Constitucionalidad que se declare sin lugar el recurso de apelación planteado y se confirme la sentencia impugnada. Muchísimas gracias por su atención. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal, abogada Gilda Toledo Barrios, del Ministerio Público. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparece dentro del expediente identificado por la Corte de Constitucionalidad, formado por apelación de sentencia de fecha 20 de noviembre de 2014, emitida por la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual, en su parte resolutiva, decide denegar el amparo en primera instancia interpuesto por Ternium International Guatemala, Sociedad Anónima, contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En esta oportunidad, señores magistrados, la Fiscalía no comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Amparo en primera instancia, en virtud de que al momento de dársele participación a esta Fiscalía, manifestó que la protección constitucional debía de ser otorgada, fundamentalmente sobre el principio de la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa y debido proceso. ¿Por qué esto, señores magistrados? De los antecedentes ustedes podrán establecer que la autoridad recurrida, al emitir el acto reclamado de fecha 25 de junio del 2014, al entrar a conocer un recurso de apelación, es omisa en resolver sobre los agravios expuestos por la entidad apelante. Es decir, no se pronuncia en cuanto a que los trabajadores no tenían ya el derecho a ser reinstalados por no haberse cumplido lo establecido en el artículo 381 del Código de Trabajo. De eso, ustedes podrán dar lectura del acto reclamado y podrán establecer dicho extremo. La Corte de Constitucionalidad, en cuanto al derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, ha establecido, me voy a permitir citar el expediente 3323-2012 de la Corte de Constitucionalidad, y que indica: el derecho a la tutela judicial comprende la obligación de los jueces o tribunales de emitir resoluciones fundadas
en derecho. Por ello, es procedente que por la vía del amparo se efectúe el análisis de resoluciones judiciales a las que se reprocha una evidente inobservancia de los derechos de defensa y el derecho de recurrir ante los órganos de justicia. Existe también una sentencia de ustedes, honorables magistrados, de fecha 16 de enero del 2014, en donde se refiere a que la argumentación de un fallo debe demostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Esto lo dicen en el expediente número 1905-2013 de fecha 16 de enero del 2014. Adicionalmente a ello, señores magistrados, existe reiterada jurisprudencia emitida por la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que el debido proceso no únicamente se cumple respetando cada una de las etapas del mismo, sino que también se cumple al momento de tomar en cuenta los argumentos que cada una de las partes presenta, es decir, sus agravios al momento de recurrir. Al no hacerlo de esta forma, de acuerdo al acto reclamado que se señala en el presente amparo, existe una evidente violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. De esa cuenta, señores magistrados, la Fiscalía considera que debe de tomarse en cuenta al momento de resolver, cosa que no se hizo por parte de la autoridad recurrida, todos los antecedentes que obraban dentro de la pieza original del proceso laboral. Ruego a ustedes, señores magistrados, que al momento de resolver tomen en cuenta lo resuelto por el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social de fecha 10 de mayo del 2012, por medio del cual, ya se hizo mención, se entra a enmendar el procedimiento y deja sin efecto el emplazamiento y prevenciones y conminaciones. En esta oportunidad, el Ministerio Público, con todo respeto, solicita a los honorables magistrados que al emitirse la sentencia de segunda instancia, se entre a analizar los agravios expuestos por la entidad interponente del amparo, de acuerdo a los antecedentes que obran dentro del proceso, y se establezca que efectivamente no existe un análisis profundo en cuanto a la certeza y seguridad jurídica que establece la Constitución Política de la República de Guatemala al momento de resolver. Por lo que se solicita se revoque la sentencia venida en grado y en sentencia se otorgue la protección constitucional solicitada. Únicamente, señores magistrados. Se clausura la audiencia de vista pública.